Hermanos y hermanas en la fe, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones antes de que comencemos nuestro viaje de hoy. Les invito a preparar su espíritu para escuchar una historia que nos recuerda que, incluso en la noche más oscura, la luz de la fe puede encender la más grande de las esperanzas. Si sienten en su corazón que este mensaje puede ser un bálsamo para otra alma, les pido que compartan esta historia. Al hacerlo, no solo comparten un video, sino que se convierten en portadores de la gracia y la promesa de Dios, quizás siendo la respuesta a la oración silenciosa de alguien. Que su generosidad sea bendecida. Ahora, acompáñenme. En un valle olvidado por el tiempo, de esos que no aparecen en los mapas, escondido entre colinas verdes y caminos de tierra, había un pequeño pueblo donde la vida transcurría lentamente, casi en susurros. Allí, las mañanas nacían con el canto de los gallos, el perfume de la tierra húmeda y un silencio sagrado que solo los lugares tocados por la paz conocen. La gente no vivía con prisa, vivía con propósito. En una casita de madera, con la pintura descascarada por el sol y un pequeño porche que miraba al horizonte, vivía una familia especial. No eran ricos en bienes materiales, pero su hogar rebosaba de una riqueza infinita, fe, amor y esperanza. El padre era un hombre de manos firmes y rostro sereno. Se levantaba antes del alba y caminaba hacia el campo con la hoz al hombro, sabiendo que cada gota de sudor era también una oración, una conversación silenciosa con Dios. La madre era el latido del hogar, una mujer de fe profunda, mirada dulce y una voz que acunaba el alma. Mientras amasaba el pan o preparaba la leche fresca, cantaba himnos antiguos que llenaban la casa de un calor que ni el fuego del fogón podía igualar. Su fe era discreta pero fuerte, como el roble que se alzaba firme tras la casa. Tenían 2 hijas, de 6 y 8 años, 2 rayos de sol que corrían descalzas por el patio. Sus risas eran la música del lugar. Jugaban entre las gallinas, inventaban historias y recogían flores silvestres para adornar la mesa, como si entendieran instintivamente que la belleza también alimenta el espíritu. A veces, el padre regresaba con las botas llenas de barro. Las niñas lo esperaban en la puerta, se aferraban a sus piernas y le mostraban dibujos hechos con carbón. Él se arrodillaba, las levantaba en sus brazos fuertes y decía con una sonrisa cansada, «Ustedes son mi mejor cosecha». En esa mesa nunca hubo abundancia. El pan era simple, el arroz medido y la carne escasa. Pero cada comida era un banquete de gratitud. Antes de comer, unían sus manos y la madre decía una frase que era el pilar de su confianza, «Si Dios viste a los lirios del campo, ¿cómo no cuidará de nosotros?». En las noches frías, se reunían alrededor de una sola vela. El padre leía un salmo, la madre tarareaba un canto y las niñas se dormían oyendo a sus padres hablar con Dios como se habla con un amigo cercano y leal. Los vecinos vivían como una gran familia. Si a alguien le faltaba pan, otro aparecía con harina. Si faltaba leña, un fardo aparecía misteriosamente en la puerta. La vida no se medía en monedas, sino en gestos de amor y fe compartida. Era la economía del cielo, funcionando aquí en la tierra. Había días duros, por supuesto. Sequías, cosechas bajas, el dolor en la espalda del padre. Pero nunca había desesperanza. En las paredes de su casa colgaban más versículos bíblicos que retratos, y en sus corazones había más confianza que miedo. A veces, al caer la noche, la madre salía sola al patio, miraba el manto infinito de estrellas y susurraba una oración. Volvía a entrar con los ojos llenos de una luz serena, como quien acaba de hablar con lo eterno. Vivían más de valores que de bienes, más de fe que de certezas, más de Dios que de lo visible. Y aunque nada extraordinario parecía ocurrir en ese rincón del mundo, el cielo se inclinaba hacia ese hogar humilde, porque pronto, la fe de esas 4 almas sería puesta a prueba de una forma que jamás imaginaron.
y de esa prueba nacería un milagro. La vida en el pequeño pueblo seguía su curso sereno. El padre al campo, la madre en la cocina, las niñas inventando juegos en el patio. Nadie imaginaba que algo silencioso estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. La madre pensaba que no tendría más hijos. Años atrás, un médico en la ciudad le había dicho que su cuerpo estaba cansado, que 2 embarazos eran suficientes. Ella lo había aceptado con lágrimas silenciosas y una resignación llena de fe. Pero un día, pequeños detalles comenzaron a inquietarla. Un cansancio extraño, mareos matutinos, náuseas que atribuía al calor. Pero algo dentro de ella, una voz profunda e instintiva, reclamaba su atención. Una tarde, mientras las niñas jugaban, se sentó en el borde de la cama con el corazón acelerado. Intentó alejar el pensamiento, pero persistía. Con temor y esperanza, fue a la modesta clínica del pueblo. La enfermera le hizo un examen. El silencio en la pequeña habitación duró una eternidad, hasta que la enfermera dijo, con una mezcla de sorpresa y alegría, «Estás embarazada». El mundo se detuvo. Sintió miedo, no del bebé, sino de la fragilidad de la vida, del futuro incierto, del diagnóstico médico que ahora parecía burlado. Pero al mismo tiempo, una ternura inexplicable, un amor protector, llenó su pecho. Esa noche, cuando el padre volvió del campo, la encontró sentada en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Ella le contó la noticia. Él guardó un silencio pensativo, luego una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Se arrodilló, puso su mano grande y callosa sobre el vientre de su esposa y susurró, «Si Dios lo envió, Él sabrá cómo cuidarlo». Esa noche oraron juntos. No pidieron explicaciones, solo pidieron fuerza. Lágrimas de miedo y gratitud se mezclaron en la almohada. Sabían que no era un error del destino, era un regalo inesperado. Cuando las niñas lo supieron, saltaron de alegría. No pensaron en las dificultades, solo en canciones de cuna y en la ropita pequeña que podrían tejer para su nuevo hermanito. Así, entre el temor y el encanto, ese embarazo fue recibido como lo que era, un misterio, un regalo de Dios aceptado con fe, incluso sin comprenderlo del todo. Los meses pasaron. La madre, aunque más lenta, seguía con sus tareas, y las niñas acariciaban su vientre, llamándolo nuestro pequeño rey. Pero en su interior, ella se debatía entre la alegría y una inquietud que no podía nombrar. Había noches en que se despertaba sobresaltada, con la sensación de que algo no estaba del todo bien. Ponía la mano sobre su vientre y oraba, «Señor, si este niño viene de ti, protégelo, y protégeme a mí para criarlo». El último mes llegó como una tormenta. Las contracciones comenzaron una tarde gris. El parto fue largo y difícil. Hubo un momento en que todo pareció detenerse, un silencio tenso que llenó la habitación. Y entonces, un llanto débil, casi un quejido, rompió el aire, seguido de otro más fuerte, como la vida aferrándose al milagro. La madre lloró de dolor, de alivio y de un amor inmenso. Tomó al bebé en brazos, pequeño, frágil, pero vivo. Y eso era suficiente para llenar el cuarto de gratitud. El padre entró con los ojos húmedos, se arrodilló junto a la cama y agradeció en voz alta, «Gracias, Señor, por este hijo». Lo llamaron Mateo, que significa regalo de Dios. Los días siguientes fueron de visitas sencillas y sinceras. Los vecinos llegaban con pan, leche, flores silvestres. Todos querían ver al bebé que había llegado en contra de todos los pronósticos. Nadie sospechaba que, mientras celebraban el milagro del nacimiento, algo silencioso ya estaba escrito en el pequeño cuerpo de Mateo, una sombra que crecería al caer el sol. Al principio, Mateo parecía un bebé tranquilo. Dormía mucho, lloraba poco. «Es una bendición»,
decían las vecinas. Pero la madre sentía una inquietud en el fondo de su corazón. Con el tiempo, esa inquietud se volvió una certeza dolorosa. Mateo no sostenía la cabeza. Sus brazos eran demasiado flojos, sus piernas no pataleaban. Su cuerpecito se deslizaba entre sus brazos como si le faltara fuerza. Es muy tranquilo, decía la gente. Demasiado tranquilo, pensaba ella. Nuevos signos aparecieron. Mateo se cansaba al mamar. Su respiración se aceleraba por las noches y su llanto era frágil, como si le faltara aire incluso para protestar. Con el corazón roto, la madre le dijo al padre, tenemos que llevarlo a un hospital de verdad. Vendieron algunas de sus pocas posesiones, juntaron dinero con la ayuda de los vecinos y tomaron un autobús viejo rumbo a la ciudad. En el hospital, el mundo era otro. Pasillos llenos, luces frías y médicos apresurados que hablaban en un lenguaje incomprensible. Le hicieron análisis, estudios neurológicos, imágenes. Días y noches se mezclaron en una espera agotadora. Finalmente, los llamaron a una pequeña oficina. El médico habló con voz grave. Su hijo tiene una enfermedad genética rara, neuromuscular, progresiva. No tiene tratamiento conocido. La expectativa de vida es muy limitada. La madre sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El padre tardó en procesar esas palabras, rara, grave, limitada. ¿Hay algún tratamiento?, preguntó el padre con un hilo de voz. Existe un medicamento nuevo. Es la única esperanza para detener la enfermedad. Pero es extremadamente caro. El precio que escucharon era una cifra irreal, astronómica. Más dinero del que todas las casas del pueblo juntas podrían valer. ¿No hay ayuda del gobierno? ¿Algún programa?, suplicaron. Hay fondos, ONGs, pero todo es lento, burocrático, incierto. Y el tiempo es algo que su hijo no tiene. Salieron del hospital con papeles en las manos y el corazón hecho pedazos. Eran una familia humilde, y su hijo necesitaba un milagro que costaba millones. En el autobús de regreso, el silencio pesaba más que el viejo motor. Mateo dormía en brazos de su madre, ajeno a todo. Desde ese día, la palabra diagnóstico dejó de ser un término médico. Se convirtió en una sombra que se cernía sobre su hogar. Y frente a esa sombra, solo tenían dos armas, su fe inquebrantable y la valentía de luchar contra lo imposible. La casa, antes llena de risas, empezó a llenarse de silencios pesados. La enfermedad ocupaba cada rincón. De noche, cuando el pueblo dormía, la madre se sentaba junto a la cuna. A la luz de una vela, pasaba la mano por el cabello fino del niño y oraba con el alma desnuda, Señor, si este hijo es tuyo, no lo dejes morir así. Si quieres llevártelo, dame fuerzas para aceptarlo. Pero si quieres dejarlo, por favor, abre un camino donde no lo hay. El padre trabajaba el doble, aceptando cualquier labor extra. Volvía a casa roto por el cansancio, pero siempre con una palabra de ánimo. Sin embargo, en la soledad del patio, se derrumbaba, apoyado en un tronco, y lloraba en silencio para que nadie lo viera. Las niñas, de 6 y 8 años, aprendieron pronto el lenguaje de la tristeza. Una noche, una de ellas preguntó, «Mamá, Mateo se va a morir». La madre la abrazó fuerte y respondió, «No lo sé, mi amor. Pero sé que Dios está con nosotros, y eso es mucho». A veces, las pequeñas ponían sus manos sobre el pecho de su hermano y oraban con una fe pura, «Jesús, por favor, cuida a mi hermanito». El médico había sido claro, sin el medicamento, la enfermedad avanzaría rápido. Con él, había esperanza. Pero esa esperanza tenía un precio cruel. «No tenemos ese dinero»,
ni lo tendremos jamás, dijo el padre una noche, derrotado. Pero la madre se negó a aceptar lo imposible como respuesta. Con una fuerza que solo Dios podía darle, dijo, tal vez nosotros no podamos, pero Dios sí puede. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos, y lo demás, se lo dejamos a Él. Así comenzó la carrera por un milagro. Escribieron cartas, hablaron con radios locales, con políticos. Los vecinos se unieron. Hicieron rifas con lo poco que tenían, una gallina, un pastel, una cesta de frutas. Vendieron comida en la plaza del pueblo. No era solo para recaudar dinero, era un grito colectivo al mundo de que un niño luchaba por vivir. Pero la montaña de dinero seguía siendo inmensa, inalcanzable. Cada recuento les recordaba lo lejos que estaban. Conocieron la indiferencia, las promesas vacías, la dura realidad de que el mundo está lleno de dramas. Mientras tanto, el reloj de la vida de Mateo corría cada vez más rápido. Fue en un día cualquiera, cuando la esperanza parecía más delgada que un hilo, que el viejo teléfono de la casa sonó. Era una voz masculina, educada. Había escuchado la historia de Mateo en una radio regional y quería hablar con ellos en persona. Días después, el hombre llegó al pueblo. No era un millonario de película. Era un hombre de mediana edad, de ropa sencilla y con unos ojos que cargaban su propia historia de dolor. Se sentaron a la mesa. Él escuchó la historia de sus labios, sin interrumpir. Cuando terminaron, respiró hondo y dijo, yo también tuve un hijo enfermo. No pude salvarlo. Y prometí a Dios que si un día tenía la oportunidad de evitarle ese dolor a alguien más, lo haría. Hizo una pausa, los miró fijamente y pronunció las palabras que cambiarían todo, yo voy a pagar el tratamiento de Mateo. Todo. Hasta el final. Confíen en Dios. Las palabras cayeron en la mesa como un trueno. La madre se cubrió el rostro y comenzó a llorar, un llanto de gratitud que había estado contenido por meses. El padre, incrédulo, preguntó, ¿por qué? ¿Por qué nuestro hijo? Porque cuando escuché su historia, respondió el hombre, sentí que Dios me estaba hablando. A veces, Él usa el dolor de nuestro ayer para sanar el hoy de alguien más. La noticia se esparció por el pueblo como un rayo de sol tras una larga tormenta. Hubo abrazos, lágrimas de alegría y oraciones de agradecimiento. Al amanecer, cuando subieron al autobús rumbo a la capital, el pueblo entero estaba en la carretera para despedirlos, levantando las manos en señal de bendición. La madre abrazó a su hijo y susurró, Señor, si este es tu milagro, acompáñanos hasta el final. Creían que lo peor había pasado. No sabían que aún les esperaba la prueba de fe más grande de todas. La capital era un mundo diferente. El hospital, un laberinto enorme. Mateo fue recibido por especialistas. Por primera vez, el ambiente se llenó de una esperanza tangible. Se habló de fechas, protocolos, dosis. El medicamento estaba reservado. Todo parecía por fin alineado. La noche anterior al tratamiento, la madre oró junto a la cama de Mateo, con una mezcla de temor y expectativa. La mañana amaneció clara. Pero de repente, algo en el aire cambió. Susurros entre los médicos, llamadas urgentes, rostros tensos. El médico principal los llamó a su oficina. Tengo que darles una noticia muy difícil, comenzó. El benefactor ha tenido un problema legal muy serio. Todas sus cuentas han sido congeladas. Legalmente, no puede pagar. El silencio fue abismal, un vacío que lo devoraba todo. ¿Y el tratamiento?, logró preguntar el padre. No podemos iniciarlo sin garantía de pago, dijo el médico, con la voz rota. Lo siento. El tratamiento está suspendido. El mundo se derrumbó.
Habían llegado a la cima de la montaña solo para ser arrojados de nuevo al fondo del abismo. Volvieron al cuarto en silencio. Mateo respiraba con dificultad, ajeno a la tragedia. La madre se sentó en el suelo, sin lágrimas, sin voz. El padre intentó hacer llamadas, pero todas las puertas se cerraron. La madrugada llegó, y con ella, una extraña quietud. Fue entonces, en la hora más oscura, cuando la madre se arrodilló, apoyó la frente en el suelo frío del hospital y susurró la oración más pura de su vida. No pidió un milagro. No exigió explicaciones. Solo entregó su dolor y su fe. Señor, si este es tu silencio, yo aún confío. Si esta es tu voluntad, yo aún te alabo. Mi fe no depende del milagro, sino de ti. El padre se acercó, puso una mano temblorosa sobre el pecho de Mateo y oró, Dios, si puedes hacer algo, hazlo ahora. No por nosotros, sino por él. De pronto, el teléfono interno del hospital sonó. Al otro lado de la línea, una voz le informaba al médico que una ONG internacional, que había recibido el caso de forma anónima, acababa de revisar los informes. Tras una reunión de emergencia, habían decidido asumir todos los costos del tratamiento. El médico, sin poder creerlo, corrió al cuarto. El tratamiento va a empezar, dijo casi sin aliento. Una ONG pagará todo. Todo. La madre levantó la cabeza. El padre parpadeó, incrédulo. El médico, con lágrimas en los ojos, repitió, no sé cómo explicarlo. Pero alguien, en algún lugar, decidió que su hijo importa. El equipo se movilizó. Y cuando el medicamento, esa esperanza líquida, comenzó a entrar en el cuerpo de Mateo, fue justo a tiempo. Entre la ciencia y la fe, entre la desesperación y la esperanza, el verdadero milagro comenzó. Los primeros días fueron de espera silenciosa. Pero una mañana, Mateo esbozó una sonrisa torpe, pero real. Luego, movió ligeramente el brazo. Gestos pequeños que para ellos fueron como ver a una montaña moverse. Los médicos comenzaron a notar cambios sutiles en los exámenes, un poco más de fuerza, una respiración menos forzada. Con cada dosis, los avances eran más evidentes. Empezó a sostener la mirada, a seguir objetos. Un día, mientras sus hermanas le cantaban por una videollamada, emitió un sonido que no era llanto, era una risa corta, ronca, pero la risa más hermosa del mundo. Durante una sesión de fisioterapia, hizo un esfuerzo propio y movió un pie. La terapeuta sonrió con los ojos llenos de emoción. Lo vieron, dijo, él está luchando. La vida volvió a encontrar su ritmo, aunque era un ritmo nuevo. Mateo creció, sí, con limitaciones, pero también con una alegría que desafiaba todas las estadísticas. Sus hermanas lo cuidaban, adaptando los juegos para que él también pudiera ganar. El día que regresaron al pueblo, la carretera estaba llena de gente. Había carteles, globos, pero sobre todo, había lágrimas de gratitud y sonrisas. Un anciano se acercó y dijo con la voz quebrada, no sabía si viviría para ver esto. Dios es bueno. La familia creó un pequeño fondo local para ayudar a otros enfermos sin recursos. El milagro que recibieron no sería guardado solo para ellos. Los años pasaron. Quizás Mateo nunca correría como otros niños, pero estaba vivo. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y unos ojos que parecían entender secretos del cielo. Una tarde, la familia se reunió en la colina detrás de su casa, mirando el valle. El sol pintaba el cielo de naranja y oro. La madre, con las manos entrelazadas, miró a su hijo y dijo, mira, Mateo. Este siempre fue nuestro mundo. Pequeño, sencillo. Y aún así, Dios lo llenó de milagros.
En un pueblo olvidado por los mapas, una familia sencilla descubrió que la fe no es una varita mágica que evita el dolor. Es una fuerza silenciosa que insiste, insiste, insiste. Hasta que lo imposible, un día, se rinde. Porque donde la fe persevera, las montañas más altas tiemblan. Y a veces, la sonrisa frágil de un solo niño basta para que el cielo se incline sobre una casa humilde y la convierta, para siempre, en un lugar de milagros. Esta historia no termina con un final perfecto de cuento de hadas, sino con algo mucho más poderoso, un milagro silencioso y continuo. Mateo no corrió, pero vivió. No fue el más fuerte, pero fue el elegido para mostrar que Dios todavía hace lo imposible. Porque la fe no nos evita el valle de sombras, pero ilumina el camino dentro de él. Y cuando todo parece perdido, cuando el silencio de Dios es ensordecedor, es cuando Él susurra, espera. Aún no he terminado. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a afirmar en tu espíritu y, si lo deseas, en los comentarios, esta verdad eterna: donde hay fe, hay milagros. Recordemos que hay alguien que necesita escuchar esto hoy. Al compartir este mensaje, puedes ser la luz en la oscuridad de otra persona. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.